justamente por eso, el músculo liso que vamos a encontrar aquí, este tracto gastrointestinal, es músculo liso unitario o multiunitario. Músculo liso unitario o multiunitario. Multiunitario. ¿Cómo conectado? Un sinsitio. Ajá, correcto. Efectivamente estamos hablando de músculo liso unitario, que funciona como una unidad, como una sola célula, como un sinsitio. Es decir, que llega una señal, un estímulo, que puede ser por ejemplo un sensor, pero las señales se van a transmitir de una fibra muscular lisa a otra a través de neurones GAP. Tenemos a los neurones GAP, ustedes ya saben que ahí las corrientes iónicas son importantes para transmitir esas señales. Y eso permite que se pueda contraer y se pueda relajar. Ahora, en el músculo liso, del sistema digestivo, vamos a encontrar algo que se conoce como ondas lentas. Para esto tengo que decirles que el potencial de membrana de reposo para estas fibras musculares a nivel del tracto gastrointestinal es de menos 60 milivoltios. Y yo les estaba contando hace un ratito que en este tracto encontramos algo que conocemos como ondas lentas. Y esas ondas lentas son pequeñas ondas de despolarización y repolarización que no llegan al umbral. Para esto les digo que el umbral es aproximadamente de menos 40 milivoltios. Entonces quiere decir que esas ondas lentas son pequeñas ondas de despolarización y bipolarización que no llegan al umbral. Y producen, lentas, producen algo que se conoce como el REP. ¿Qué significa REP? Significa ritmo eléctrico de base, ritmo eléctrico basal. ¿Sí? Ritmo eléctrico de base, ritmo eléctrico basal. Se dan constantemente, ¿sí?, en los órganos que forman parte del tracto gastrointestinal. Y por ejemplo, en el estómago se dan un promedio de 3 ondas lentas por minuto. A nivel del intestino delgado producen aproximadamente un promedio de 15 ondas lentas por minuto, y en el intestino grueso baja otra vez. Aproximadamente un promedio de 8 ondas lentas por minuto. ¿Sí? Esto está estipulado, está programado genéticamente. ¿Sí? Estas ondas lentas preparan al músculo para poder contraerse, lo cual significa que
que cuando hay un estímulo y llega al umbral, se va a generar el potencial de acción. Ese potencial de acción llega al umbral y se genera un potencial de acción especial que tiene por lo general varias espigas. Puede tener una espiga, 2, 3, 4 espigas. Y a esa zona donde vemos las espigas se conoce como salva de potenciales. O salva de potenciales. Se produce principalmente porque hay apertura de canales de calcio y sodio. Recuerda que se vuelve positivo, obviamente, con varias partículas que están en presión y finalmente calcio, generando una repolarización por salida de potasio. Ahora, algo muy importante. Si en el estómago tenemos 3 ondas lentas, significa que vamos a tener 3 contracciones por minuto. A nivel del intestino, si tenemos 15, vamos a tener 15 contracciones por minuto. Si tenemos 13, serán 13 contracciones. Si tenemos 14, serán 14. ¿Sí? En el intestino grueso, 8 ondas lentas, significa 8 contracciones por minuto. ¿Sí? Siempre, esto está estipulado en el tabla. Ahora, ¿quién produce estas ondas lentas? Que sabemos que se dan de manera espontánea. La van a producir, lo que deberían ser las células intersticiales de Cajal. Células intersticiales de Cajal. Este es el nombre completo. Aquí. Células intersticiales de Cajal. Producen las ondas lentas. Estas células intersticiales de Cajal vendrían a ser las células marcapaso, ¿sí? Del tracto gastrointestinal. Así como el corazón tiene sus células marcapaso, aquí también tenemos estas células intersticiales de Cajal. Solamente que no producen contracciones como nuestro corazón. Nuestro corazón puede llegar a fácilmente a 100, no, vamos, unas cuantas, ¿no? Pero como ellos está estipulado genéticamente. Igual, había una práctica que hacíamos también con el estómago del saquito, al que se le coloca suero fisiológico y se cuelga de un estandarte y se puede ver cuántas contracciones, ¿no? Si es el estómago, se pueden ver 2 o 3. ¿Por qué? Porque tiene ese marcapaso principalmente en la curvatura mayor. Y en la parte de los intestinos están distribuidos prácticamente. Ahora, esto es importante que se produzca, que se mantengan, que se repetir estas ondas lentas, porque son las que van a preparar al músculo para contraerse en un momento que tiene un estímulo y genere un umbral, un potencial umbral, que finalmente sabemos que se va a traducir en una salva de potenciales. ¿Ok? Vamos a ver otra diapositiva más. Las ondas lentas son movimientos superficiales. Movimientos intersticiales. La verdad que nunca he escuchado eso. Los peristálticos te refieres. Peristáltico, disculpe. Un movimiento No, peristáltico. no. Las ondas lentas son el ritmo eléctrico de base, que se llama constante, no hay contracciones. Cuando hablamos de peristalsis, sí hablamos de contracciones. Pensé que cada salva. ¿Ya? O sea, esto es una salva de potenciales, este conjunto. Eso sí es una contracción. Esto sí es una contracción. ¿Por qué? Porque llegó al umbral. O sea que las ondas no son como una preparación para llegar. Es una preparación. Ondas peristálticas. Las ondas peristálticas son del esófago. Hay ondas peristálticas en el esófago, en el estómago y en los intestinos. Y ahí sí hay contracción. Entonces, en las ondas lentas no lo confundan con peristaltismo, que vamos a hablarlo también en algún momento. La salva sí. La salva sí. La salva sí peristaltismo. Si es movimiento peristáltico, sí, porque vamos a ver que hay otros movimientos de segmentación que es diferente. ¿Y cuál sería la necesidad de que se Desde que el músculo esté preparado para el momento que necesite contraerse. No es que se mantenga estático completamente.
siempre va a manejar ese estómago, presuras lentas. Sí, ese es un promedio, va a variar entre las diferentes especies, pero por ejemplo en el estómago puede estar entre 2 y 5, en el estómago, perdón, en el intestino puede estar entre 12, he visto algunas especies que pueden estar hasta 18, y en el intestino grueso puede ir hasta 8, 10, más o menos, pero ese es un promedio. ¿Sí? Dos cositas. Cierre. Ritmo eléctrico de base o ritmo eléctrico basal. Y la segunda es eso de la definición de las ondas lentas a través que vaya avanzando, es nada más por la disminución del estímulo que se va ramificando a los estímulos. ¿Dónde? Que va disminuyendo las ondas lentas según va. ¿Allí? No, o sea, ponen que son, por ejemplo, 30 ondas lentas por segundo. Perdón, 3 ondas lentas por segundo, 15 y así. Y va bajando. Eso Es normal. Pero, Principalmente, ¿por qué tenemos más en el intestino delgado? En la mayoría de las especies porque suele ser largo, tiene que tener mayor longitud, entonces necesita... entonces por la longitud del órgano. Sí. ¿Sí? ¿Alguien por aquí? Vean, aquí tenemos algo que vendrían a ser esas ondas lentas, ¿no? Tenemos 3 ondas lentas y se generan 3 contracciones, cada una con sus barras potenciales, más ligera al inicio y más vigorosa al final. Ahora, la regulación de lo que vendría a ser la función, ¿no?, de todo ese sistema digestivo se va a dar a cargo, vamos a ponerlo aquí, les estaba diciendo que la regulación, ¿sí?, del sistema digestivo se va a dar mediante un sistema nervioso extrínseco y un sistema nervioso intrínseco. Cuando hablamos del sistema nervioso extrínseco, estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Ustedes ya conocen muy bien. Con su vía parasimpática y simpática. Y el sistema nervioso intrínseco, dentro de, es a nivel local, ¿sí?, está representado por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico en algún momento. Entonces, lo primero que vemos aquí es al sistema nervioso extrínseco, en donde podemos ver vías parasimpáticas y simpáticas. ¿Okay? Y están llegando ¿a dónde? A las capas que nosotros hemos hablado, mucosa, submucosa y la muscular. La serosa no, porque saben que la serosa tiene función de protección básicamente. Entonces, en el campo parasimpático, vean, las vías parasimpáticas llegan sobre todo a través del nervio periférico. ¿Sí? Entonces llegan las fibras preganglionares, liberan acetilcolina y se unen los receptores, ¿cuáles? Si se unen a las postganglionares, ¿qué receptores? Acetilcolina. No, neurotransmisores, acetilcolina. Nicotínicos. Una vez que se activan las postganglionares, liberan acetilcolina. Y ahora vamos a ver que aparte de acetilcolina pueden liberar neuropéptidos. Lo que hace el parasimpático es activar al tracto gastrointestinal, estimula. Si llega hasta lo que vendría a ser la muscular en el plexo mientérico, entonces lo que genera es un aumento de la motilidad. ¿Por qué? Porque hay receptores M1 y M3. Si entonces aumenta la motilidad. Si llega hasta el plexo submucoso, como vemos aquí, lo que vamos a ver
protagonista, que es el simpático. El simpático también le da sus fibras preganglionares, liberan acetilcolinas, receptores nicotínicos, las fibras postganglionares liberan adrenalina, noradrenalina o epinefrina, norepinefrina, y van a generar, en este caso, inhibición. Inhibe. Si llegan hasta lo que es el plexo dientérico, pues aquí vamos a ver que disminuye la actividad. Principalmente vamos a encontrar receptores alfa-2, que son inhibidores, como ya saben, pero también se ha visto en algunas especies se pueden encontrar beta-2. Los beta-2 sabemos que son excitatorios, pero eran la excepción, ¿verdad? Entonces al final genera una disminución. Si llega hasta el plexo submucoso, entonces aquí disminuye la modalidad de las secreciones. Alfa-2, beta-2. Uno estimula y el otro inhibe. Ojo, que se le podría medir también, que explique la señalización intracelular de los alfa-2 o de los M1. Entonces, no me anotando porque se les podría volver a preguntar. ¿Sí? Y eso se les va a seguir preguntando hasta que terminemos. ¿Queda claro sobre el sistema nervioso cíclico? ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Vamos al índice. En el caso del intrínseco, significa que se da a nivel local. Se da su funcionamiento dentro de lo que es el mismo tracto gastrointestinal, en las mismas capas, como podemos ver, en donde vamos a tener muchos reflejos para generar esta actividad, como los movimientos peristálticos, vamos a ver al mismo ratito, en donde vamos a tener estímulos que van a ser captados por neuroreceptores, receptores, van a llevar la información hasta vías aferentes, van a activar las células secretoras, endócrinas, que potencian la acción de las aferentes, y estas a su vez van a hacer sinapsis con muchas neuronas, que es el centro integrador, y llevan las referencias para dar la respuesta. Ahora, ustedes verán que dice parasimpático y simpático, y es que si bien este sistema, el sistema nervioso entérico, funciona por sí solo, también va a recibir o puede recibir tranquilamente señales de parasimpático o de simpático. ¿Sí? Puede responder también a alguien. Aquí tenemos cómo funciona este sistema nervioso entérico. Vamos a ubicarnos. Nos habla de mucosa, plexo submucoso, fibra muscular, ¿sí? Muscular, longitudinal y el plexo muscular. Quiere decir que la luz del órgano está arriba, en contacto con la mucosa. Como vemos vellosidades, podemos decir que es el intestino, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la llegada del bolo alimenticio va a generar una distensión. Esa distensión va a ser captada por mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son los que están captando los estímulos de distensión y van a llevar la información a través de vías aferentes, pero les había comentado que también activa a neuronas secretorias. Por ejemplo, comienzan a liberar serotonina, lo cual potencia la acción de las aferentes. Estas aferentes, aquí en el tracto gastrointestinal, se denominan IPAM. Aquí las vamos a conocer como IPAM. ¿Qué significa? Neurona aferente intrínseca primaria. ¿Sí? Eso significa. Las IPAM, que son las aferentes, van a hacer sinapsis con la integración. Esa integración está formada por interneuronas ascendentes e interneuronas descendentes. Las que son ascendentes es porque van hacia la porción oral y las descendentes van hacia la porción anal o amoral. ¿Sí? Anal o oral.
Entonces, vamos primero con las interneuronas ascendentes. Estas interneuronas ascendentes que van hacia la porción oral van a hacer sinapsis con neuronas eferentes, neuronas motoras ascendentes, ¿sí? Que son excitatorias. Por lo tanto, van a comenzar a liberar acetilcolina o sustancia P. Acetilcolina o sustancia P, que son excitatorias, por lo tanto generan contracción. Al mismo tiempo, las interneuronas descendentes van a hacer sinapsis con neuronas eferentes o neuronas motoras descendentes que van a liberar sustancias inhibitorias, diferentes neuropéptidos. Por ejemplo, óxido nítrico, VIP, que es el péptido vasactivo intestinal, el neuropéptido Y ATP. Son inhibitorias, entonces generan relajación. Entonces, ¿qué busca ese sistema nervioso entérico? Que al mismo tiempo se genere contracción hacia la porción oral y relajación en la porción anal o oral. ¿Para qué? Para poder propulsar el bolo alimenticio. ¿Sí? Cuando hablamos de peristaltismo, este es un mecanismo. Cuando hay un gráfico de peristaltismo, ¿qué es lo que nos muestra? Nos suele mostrar esto de aquí, ¿no? Este bolo. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos al mismo tiempo contracción, relajación. Contracción, relajación. ¿Para qué? Para que ese bolo pueda desplazarse. ¿Sí? Para que pueda dar una propulsión del bolo. Y esa es la función del sistema nervioso central. Que podemos explicarlo mediante este reflejo peristáltico, un movimiento peristáltico. Sustancia P. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero si lo que pasa es que se inhibe la medicación. Eso no hay hipertensión en la sala oral. ¿Incluso en el vómito? Depende. Porque si no hay relajación y solamente hay contracción, fisiológicamente siempre va a ir hacia la parte caudal, de todas maneras. Sí. Entonces, ahí vas a tener posiblemente diarrea. Sí, más que vómito. El vómito es más de tipo retrógrado, pero son otros tipos de receptores que estimulan a nivel inicial. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Bien. Luego de lo que hemos hablado, para seguir con nuestra clase, tenemos que hablar un poco de la prevención de los alimentos. ¿Qué es la prevención del alimento? No es masticación, no es la destrucción. La prevención de un alimento es la forma como el animal lleva el alimento hasta la boca. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí algunos gráficos en donde, por ejemplo, en el caso de los perros, los gatos, toman su presa, su alimento, y gracias a una decisión especial que tienen muy fuerte, sobre todo en los perros, desgarran, ¿no? El músculo, sirve para desgarrar el músculo. Esa es su forma de aprender. Ya después viene la masticación, sí, pero es una masticación corta, rápida. ¿Por qué? Porque normalmente pasa los trozos grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el principal proceso digestivo para el caso de los perros es el estómago. Ahí hay una gran función digestiva enzimática. Por ejemplo, en el caso de los caballos va a ser muy diferente a la de un perro y un gato. En este caso, ¿qué utilizan? Para poder prender el alimento. Los labios, ¿no? Los belfos, o si es para cortar el pasto, los incisivos.
testículos, sus superiores, inferiores, cortan. En el caso, por ejemplo, de un bovino, con la lengua, toda una especie de mano, jala el pasto, lo corta y lo lleva a la boca. Y en el caso de los cerdos, por ejemplo, con el hocico, ¿no? Introduce el hocico dentro del alimento, hace lo que se llama el hociqueo y consume el alimento, ¿no? Ahora, nosotros estamos hablando aquí de alimentos sólidos, porque también van a llevarse agua a la boca, van a prender. En el caso de los perros y gatos, utilizan la lengua formando una especie de cucharita, y además en los gatos recuerden que la lengua tiene testículos, ¿no? Las cuales quedan atrapadas en las gotas de agua, entonces es mucho más fácil de llevar el agua. Y en las otras especies normalmente se genera una aspiración, ¿sí? Una especie de aspiración porque genera como una presión negativa, entonces va de mayor a menor presión, ¿sí? Y así. Ahora, luego de la prensión viene la masticación. La masticación es un proceso consciente e inconsciente, es decir, tiene su tenor voluntario e involuntario, ¿no? Por ejemplo, a veces ¿quién nos ha llevado un lápiz a la boca y lo primero que ha hecho es Masticar. Sí. Bueno, algunos sí lo masticarán con más ahínco, pero normalmente lo que hacemos es morder, ¿sí? Y es porque es un reflejo. Es un reflejo, hay un estímulo, que es la presencia del lápiz, que va a ser captado por mecanorreceptores y va a llevar esa información a través de vías aferentes, principalmente el nervio trigémino, vamos a encontrar el planeta facial, vamos a encontrar el globioso, ¿sí? Van a llevar esas aferencias hasta el centro de la masticación, al centro de la masticación. Y la respuesta va a generar excitación e inhibición de los músculos y movimientos de la lengua. ¿Para qué? Para poder generar esos movimientos de la mandíbula relacionados con los músculos. Y finalmente poder masticar. Ahora, ¿por qué es consciente? Porque también responde a la voluntad, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien está consumiendo un alimento y siente que todavía no está bien formado por el ejercicio, va a seguir masticando, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de proteína, de carne, necesitamos una mayor masticación. Entonces, responde a la voluntad, ¿sí? Ahora, luego de la masticación, y quiero preguntarles, ¿cuál es la finalidad de la masticación? La trituración de los alimentos, la de desmenuzar el alimento, ¿no? Generar en algunas especies triturar, que se mezcle con la saliva que creo que nos toca hablar la próxima semana. ¿Para qué? Para formar el bolo alimenticio, ¿sí? Hay que tener en cuenta, no sé si saben, pero hay algunas especies en las cuales la digestión comienza ya en la boca, no en todas, pero sí hay una parte de especies que ya la digestión comienza en la boca, dentro de las que se incluye el ser humano. ¿Por qué? Porque en la saliva del humano tenemos ya amilasa salinaria. Desde ahí comienza, por ejemplo, la digestión de carbohidratos. O, por ejemplo, en terneros hay unas lipasas linguales, unas grasas salivales, que mientras es ternero le ayudan ya con la digestión de la leche, ¿no? De la madre. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos el bolo alimenticio, se genera la deglución. La deglución, que vamos a ver que se produce en dos fases, una fase voluntaria y una fase involuntaria que va a tomar primero a la faringe y luego al esófago, ¿sí? Y para esto no podemos dejar de hablar por completo. Entonces aquí nos muestra un resumen de lo que es la deglución. La primera parte, que es voluntaria, ¿sí? Las señales van a provenir de la corteza cerebral motora. Bueno, nosotros, por ejemplo, o sea, piensen un poco ustedes del glúteo. Sienten que ya masticaron, ya formaron ese bolo alimenticio. ¿Y qué viene a continuación? Llevar ese bolo alimenticio hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes van a mover la lengua hacia arriba y hacia atrás,
van a pegar al paladar y el bolo cae hacia la faringe. Cuando toca la faringe, ahí se convierte en involuntario. ¿Sí? Y ahí sí vamos a ver que hay receptores a nivel de la faringe que van a llevar la información a través de vías aferentes hacia los centros integradores y lógicamente van a dar la respuesta a nivel de la faringe. ¿Para qué? Para que el bolo alimenticio finalmente pueda ser trasladado de la faringe hacia el esófago. Y en el esófago también es necesario llegan los receptores que están captando la frecuencia del bolo, llevan vías aferentes, trigémino, mesofaringio, el nervio vago, ¿sí? Hasta el centro de la deglución. Y finalmente llevan la respuesta a través de ramas secundarias para generar lo que vendría a ser una peristalsis. A nivel del esófago también hay peristalsis. Y vamos a ver una peristalsis primaria. ¿Sí? Peristalsis primaria, que es la que va a estar generando la propulsión del bolo a lo largo del esófago. Puede darse el caso que se necesite unas ondas peristálticas secundarias. Es normal que pueda ocurrir, porque son normalmente el número de 2 o 3 ya es suficiente. Por ejemplo, para que lo puedan entender, ¿a quién no le ocurrió que alguna vez ha cortado un pedazo de carne, de bistec, ha comido, a lo mejor lo masticó, lo pasó, pero siente que se le quedó aquí, en medio del huevo? Sí. Entonces, quiere decir que ahí las ondas peristálticas primarias no están cumpliendo su función. Ahí las ondas peristálticas primarias comienzan a aparecer y van a permitir que comience a caer, comience a empujar ese bolo para que llegue hasta el estómago. Ya si se complica un poco más y hay maniobra de ejemplos. Pero ahí ya se nos escapó la fisiología. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un gráfico de deglución. Tienen aquí la leyenda, los pasos, que ya se los he comentado hace un momento. Vean la fase voluntaria. Una vez que se formó el bolo voluntario, la lengua. ¿No está? ¿No está? No, esa parte de ahí no está. Ya se lo he enviado a la delegada que yo no estoy viniendo a varias clases, así que posiblemente no les llegue. La delegada dijo que se iba a Ahí retirar. viene, profesor. Sí, porque la delegada dijo que se iba a Porque la clase retirar. pasó un poco en No, tampoco se varias fotos. ¿No? No. Te lo voy a enviar aquí. Ella es la delegada Ahí del laboratorio. tengo una delegada, pero el correo me rebota todo. Sí, a mí no me llega nada. Sí, sí me sale el rebote. Entonces, te lo voy a enviar así y te encargas. Sí, sí, ya. Sí, fue No. Y justo ya se los había enviado. Fernanda. Sí, ya lo tenía por aquí. Y yo le pregunté, ¿no te vas a retirar? Me dijo, no. En fin. Bueno, entonces la fase voluntaria, acuérdense, si hablamos de deglución tenemos una primera fase voluntaria. Ya formado el bolo alimenticio, ¿qué ocurre? La lengua presiona el bolo contra el paladar, por lo tanto lo empuja hacia atrás. Cuando toca la faringe, se convierte, ahí sí en un receptor, se convierte en involuntario. Y aquí vamos a ver que, como es un reflejo, como hemos dicho, la presencia del bolo es el estímulo captado por mecanorreceptores, llevado por vías aferentes, faríngeo, trigémino y nervio vago. Llega al centro de la deglución, procesada la información, va la respuesta. Respuesta que va a ir a través de la rama motora de lo que podría ser el trigémino, la rama laringea y completa del nervio vago y también del glosofaringeo. Entonces, ¿qué ocurre con esta respuesta? Hay una elevación del paladar blando, ¿para qué? Para evitar la entrada de aire, se cierran las nasofaringeas. ¿Sí? Se elevan los músculos laringeos, ¿sí? Se cierra la glotis y la epiglotis ayuda a proteger el ambiente justamente para que no pase el contenido hacia la tráquea. Porque si no, vamos a generar una falsa vía. Hay relajación del esfínter esofágico superior, acuérdense que normalmente está cerrado, pero cuando pasa el alimento, se abre, ¿sí? Y ahí
finalmente se da la contracción de los músculos faríngicos para permitir el ajuste de ese bolo alimenticio hacia el estómago. Llega al esófago, continúa de manera involuntaria con el reflejo, ¿sí? Generando lo que ya hemos hablado, estas ondas peristálticas primarias, en ocasiones se necesitan ondas secundarias, para permitir el paso de ese bolo hasta que llega al estómago. Cuando llega al esfínter esofágico inferior, este se encuentra abierto, normalmente siempre está cerrado. Cuando toca ese esfínter, se abre, ¿sí? Pasa al estómago, vuelve a cerrar ese esfínter. ¿Para qué? Para evitar el reflujo. Ahora, a medida que se está dando el proceso de deglución, se van a ver un cambio, vean, sobre todo a nivel de lo que vendría a ser el esófago, se ve un cambio en las presiones. Las presiones bajan a nivel, por ejemplo, del esfínter esofágico superior y comienzan a subir a nivel del cuerpo del esófago y bajas, mientras se da la deglución, a nivel del esfínter esofágico inferior. Hay un gráfico aquí más colorido para poder entenderlo, y es que cuando el animal está en reposo, ¿sí? Cuando el animal reposa, lo normal es que el esfínter esofágico superior tenga una presión alta. Por lo tanto, eso hace que se mantenga cerrado. El cuerpo del esófago, como sabemos que está pasando la cavidad torácica, sabemos que hay una presión negativa, la presión es baja, ¿sí? Y a nivel del esfínter esofágico inferior, la presión también es alta. Eso hace que se mantenga cerrado. Entonces, presión alta, presión baja, presión alta. ¿Sí? Eso es el reposo cuando no hay deglución. Cuando hay deglución, esto cambia. Para que se pueda abrir el esfínter esofágico superior, necesitamos de la presión baja. Entonces, de alta pasa a baja. Para que el bolo pueda avanzar mediante ese peristaltismo, la presión que era baja ahora comienza a subir. Aumenta la presión. Es normal. Y normalmente aumenta detrás del bolo, justamente para poder empujarlo. Hasta que llega al esfínter esofágico inferior, que sabemos que su presión era alta, pero ahora necesitamos que se abra. Entonces la presión cae. Pasó al estómago, vuelve a cerrarse, la presión aumenta. ¿Quiénes son los encargados de bajar la presión en el esófago? Reflejos, receptores, envían información a nivel del sistema nervioso local, del vago, respuestas rápidas, todos reflejos de lo que estamos hablando, lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, vean aquí, en el caso de la motilidad esofágica, que es importante para la deglución, aquí lo vemos en mínimo y aquí lo estamos viendo en máximo. Justamente lo que estamos viendo es lo que vendría a ser los reflejos. Reflejos donde podemos ver, por ejemplo, que el nervio vago está liberando acetilcolina, pero a su vez, posiblemente en las porciones caudales, está liberando óxido nítrico y péptido intestinal, porque necesitamos que para que ocurra ese peristaltismo, necesitamos que haya contracción y relajación. Y siempre siguiendo opción oral y opción auditoria, ¿sí? Para que se pueda dar esa respuesta. Ahora, en este gráfico de aquí es muy interesante porque ustedes saben que el estómago en diferentes especies está formado por distintos músculos. Algunos tienen solamente liso, otros tienen casi estriado por completo como en los perros, o en la mayoría que hay una transición entre estriado y liso, ¿sí? Va a ser diferente la forma en cómo se da la respuesta en la liberación, por ejemplo, de acetilcolina. Podemos ver aquí que nos muestra en este esófago que en la primera parte es estriado y hay una transición en músculo liso. En el caso estriado, la señal va a provenir
desde el núcleo activo. Va a comenzar a liberar acetilcolina y se va a unir, en este caso, como estamos hablando de músculo estriado, estamos hablando de receptores de nicotina para generar esa sensación. Pero en la parte que tenemos músculo liso, que está aquí, las señales van a ser diferentes, ya es otro tipo de músculo. ¿De dónde proviene? Proviene del núcleo dorsal motor. Este núcleo dorsal motor es como el centro integrador del nervio vago, donde tiene una porción rostral y una porción caudal. Para hacerlo sencillo, que sea más rápido de entender para ustedes, la porción rostral, cuando proviene las señales desde la parte rostral, desde el núcleo dorsal motor, va a liberar sustancias excitatorias. Y cuando provienen desde la porción caudal, van a ser de tipo inhibitorio. Siempre tenemos muestras de gráficas. En rostral, acetilcolina. En rostral, acetilcolina. Excitatoria. Y las que provienen desde el caudal serán óxido nítrico y péptido acetilintestinal. Igual aquí. Óxido nítrico y péptido acetilintestinal. ¿Ok? Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Cómo va a ser esa transmisión de la señal? Tenemos la motilidad gástrica. ¿Saben cómo me arde la garganta? Me ha dado antes de ayer y hoy día, después de clase. A ver, voy a darles aquí el esquema. Voy a dar al otro lado.
fase que se conoce como relajación receptiva. ¿Por qué relajación receptiva? Porque tengan en cuenta que luego de la disminución, ¿no?, que se generó esa apertura del esfínter esofágico inferior, llegó el alimento al fondo, ¿no?, al fundus del estómago. Entonces, tiene que relajarse para poder recibir el alimento. Entonces, produce un reflejo vago-vagal. ¿Qué es un reflejo vago-vagal? ¿Qué hace bien? ¿Cómo se le dice? O sea, no. Ya, es por el ya, el nervio vago. El nervio vago definitivamente está implicado, ¿no? Acuérdense que el nervio vago es un nervio mixto. Al ser un nervio mixto quiere decir que tiene fibras aferentes, pero también tiene fibras eferentes. ¿Sí? Entonces, hay un estímulo, la llegada de su órgano de nutrición, captado por mecanorreceptores que van a hacer que la información viaje a través del nervio vago hacia los centros gástricos, en la área del centro. ¿Sí? Y regresa la respuesta a través de la vía eferente del nervio vago. Y como necesitamos que haya relajación, no va a liberar acetilcolina, sino lo que va a secretar en gran cantidad es pértido vasoactivo intestinal, generando esa relajación para recibir el alimento. Primero se genera una relajación receptiva. A continuación, ya recibe el alimento, ahora necesitamos que haya una mezcla. Vamos a ver que hay movimientos de mezcla propulsivos que van a llevar el alimento hasta prácticamente el filo, pero el filo no está cerrado. ¿Sí? Está cerrado ¿por qué? Porque para que el alimento, el bolo alimenticio, pueda pasar desde el estómago hacia el modelo, tiene que tener un tamaño de menos de 1 milímetro. Entonces, está cerrado, el alimento todavía no se ha mezclado bien, no está bien desmenuzado en partículas pequeñas, por lo tanto, golpea como si estuviese golpeando con una pared y va a generar una retropulsión. ¿Qué es esa retropulsión? Un regreso hacia la parte central del cuerpo del estómago. ¿Para qué? Para que siga mezclándose con los jugos gástricos, para que siga la acción de la pepsina, de la gástrica, siga mezclándose, siga habiendo ruptura, ¿no?, de ese alimento, hasta que llega un momento en que va a poder vaciarse, porque tiene menos milímetros. Pero para que se dé esta mezcla, vamos a ver que también están presentes efectos vago-vagales. Misma secuencia. Llegada, o sea, el alimento se encuentra en el estómago, captado por mecanorreceptores, nervio vago, centro gástrico, regresa por el nervio vago, pero en este caso necesitamos que haya mezcla. Vamos a hablar de liberación tanto de sustancias excitatorias como inhibitorias. Sabemos que se va a liberar acetilcolina, pero también se va a estar liberando péptido intestinal, ácido nítrico, ATP. ¿Para qué? Para poder generar ese movimiento propulsivo. Y lógicamente también tenemos reflejos locales a cargo del sistema nervioso sintético, como hemos visto, ¿no? Están las CIPAM, están las interneuronas ascendentes y descendentes, y las neuronas eferentes ascendentes y descendentes, que van a estar liberando también sustancias excitatorias para que haya contracción e inhibitorias para que haya relajación. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos la mezcla. Y como les dije, luego de la mezcla viene la fase de vaciamiento, cuando se cumplen ciertos requisitos. El primero, que tenga menos de 1 milímetro. ¿No? Entonces hay algunos requisitos para que se dé el vaciamiento. Menos de 1 milímetro, la osmolaridad también es importante. Mientras más isosmótico sea el seguro de alimentación, mejor. Más facilidad para poder pasar hacia el modelo. Más hiperosmótico, más hiposmótico, más complicado. El pH también. Mientras más ácido, es más difícil. Sí, es más difícil. Acuérdense que a nivel del estómago hay ácido clorhídrico, por ende hay una acidez importante. ¿Sí? Entonces, el pH también tiene mucho que ver. Y la presencia de líquidos y proteínas. También. Son muchos líquidos
también va a haber un tratamiento en el nacimiento. ¿Por qué? Porque significa que la pepsina del estómago, la lipasa gástrica del estómago, todavía no están terminando de digerir, ¿no? Ese alimento. Y responde este vaciamiento con todo lo que les he comentado, estos requisitos, a reflejos enterogástricos. Son reflejos que van desde el intestino hacia el estómago. Y se liberan 3 sustancias. La primera, ojo, las 3 sustancias se liberan a nivel del intestino. La primera es la colecistoquinina, CCK, colecistoquinina. Cuando empieza a pasar el alimento hacia el duodeno y pasa por una contracción vigorosa que vemos aquí, que se conoce como sístole atral, es una contracción fuerte que genera una presión para que pueda abrirse finalmente el fibro, ¿sí? Porque ya tiene el tamaño suficiente. Entonces, pasa una primera parte de ese contenido, de ese vuelco a la esquina, y estimula a unas células del intestino que liberan CCK. ¿Cuál es el destino? Justamente la presencia de líquido y el nutriente que está llegando hacia el duodeno. A su vez, sabemos que como proviene desde el estómago, definitivamente va a tener cierto grado de acidez. Por lo tanto, estimula unas células que van a liberar a una hormona que es la secretina. Esta secretina va a inhibir el vaciamiento, lo mismo que la CCK. ¿Cuál es el estímulo? Justamente la acidez, el aumento de los hidrogeniones o la eliminación del pH. Aparte de tener esta función secretina de retardar el vaciamiento gástrico, también a nivel del páncreas genera la liberación de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato lo que hace es neutralizar la acidez. Y también se está liberando a nivel del intestino lo que vendría a ser el GIS o péptido inhibidor gástrico. ¿Sí? Péptido inhibidor gástrico. Esas células son estimuladas cuando llega directamente el alimento porque responde a si tiene carbohidratos, si tiene líquidos, si tiene proteína. Y lo que hace también es inhibir, retardar el vaciamiento gástrico. Entonces va a depender muchísimo este vaciamiento de que se cumplan estos requisitos, regentado por estos reflejos enterogástricos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver lo que es el mecanismo de la emesis o simplemente el mecanismo de Bohm. ¿Sí? Es emesis o Bohm. Todos reales trabajos. Lo que nos muestra en este gráfico es, en la parte central, esto vendría a ser el centro del gráfico, el centro medio, que está formado por lo que vendría a ser el núcleo del tracto solitario, el núcleo dorsal motor, que era el nervio vago, y la formación reticular, que hablamos de ella en algún momento cuando hablamos del neuro, del sistema nervioso central, que formaba una red, se acuerda del rendimiento de las señales, todas esas redes. Entonces, ahí tenemos nuestro centro medio. Las aferencias van a llegar desde muchos lugares. Por ejemplo, desde la corteza, si por ejemplo tenemos un paciente estresado, hay pacientes ansiosos estresados, por ejemplo, cuando tienen síndrome de separación, tienen ansiedad, entonces vomitan, entonces esas señales llegan a este centro médico. Pueden llegar desde la zona quimioreceptora o zona gatillo del vómito,
no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto es muy susceptible de ser estimulado, ¿no? Por ejemplo, por endotoxinas, hepatotoxinas, toxinas que son parte del sistema endurance, la urea. O también cuando, por ejemplo, le damos a un paciente apomorfina. La apomorfina la utilizamos en la medicina veterinaria para provocar el vómito. Entonces, en perros que llegan intoxicados, apomorfina. Y rápidamente, las señales llegan hasta el centro. O hay una afectación del sistema vestibular. El perro se marea, por ejemplo, cuando viaja en carro. ¿No? Eso ocurre. Entonces también esas señales llegan hasta el centro médico. O también pueden provenir señales a nivel del tracto gastrointestinal. Pueden ser diversos factores a nivel gastrointestinal, desde infecciosos hasta presencia de objetos extraños, se comió una pelotita el perro, qué sé yo. ¿Sí? Una obstrucción, también. Todas son aferencias. Pero, una vez que se procesa la introducción, la respuesta, la parte diferente, la indiferente, ¿dónde termina? En el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vómito se refiere a la expulsión violenta del contenido gástrico. Entonces va a haber una estimulación a nivel del tracto gastrointestinal. Y se va a dar ya finalmente el vómito en 3 fases, que son las que conocemos también. Tenemos la fase de prodromio, en la cual pueden encontrarse náuseas, puede haber mareos incluso. ¿Y qué ocurre? En esta fase prodrómica, a nivel del intestino, se están estimulando a las células para generar un movimiento, una motilidad retrógrada, es decir, un antiperistaltismo. Entonces, ¿qué ocurre? Es tanta la fuerza que hace que se abra el píloro y el contenido del intestino pasa al estómago. En la fase prodrómica. A continuación, tenemos la segunda fase, que es la fase de arcadas. Esa fase de arcadas se da porque hay un aumento en la presión abdominal. La presión abdominal aumenta y la presión a nivel de la caja torácica tiende a disminuir más de lo que llevamos pensando que es baja. Entonces hay una diferencia en la gradiente. Por lo tanto, de mayor a menor, el contenido va a comenzar a pasar desde el estómago hacia el estómago. Se abre el esfínter esofágico y da paso a la tercera fase, que es la fase de expulsión o el vómito propiamente dicho, donde también por antiperistaltismo, de manera violenta, expulsa el contenido gástrico. Y eso sería la fase de arcadas. ¿Alguna duda? De arcadas. Y para que salga del mismo, solamente como que se regresa. Puede ir desde el diurno. Es muy raro que vaya desde el hilo. Para que se dé finalmente el vómito hay una diferencia. Sí, sí, para que pueda abrir el píloro, sí. Y aumentando su sistema. A nivel intestinal sea mayor que la del estómago. Pensé que solamente botaban el Sí, yo también. No, puede. Muchas veces es solamente desde el estómago, pero la mayoría de las veces tiene diferencia. Sí, muchas veces dice está vomitando bien, justamente porque el cuerpo de Casi toda la sensación de la arcada, pero no se da no, cuando hay náusea, ahí están saliendo del duodeno hacia el estómago. Cuando hay arcada ya está habiendo una presión a nivel del estómago, ya está en el estómago por eso. Y hay algún tipo de saliendo de cocina de estómago, simplemente el La náusea y el mareo.
si es que nos fijamos bien. Esa es mi mamá fuera. En humanos es más fácil de darse cuenta. En humanos es más fácil. Igual aquí vemos las tres fases. La fase de prodromo, en donde aumenta la presión intestinal. Aquí mismo nos está diciendo. Lo cual hace que se genere una antiperistasis. El contenido hacia arriba. Tenemos la fase de arcadas, ya sabemos, aumenta la presión a nivel del abdomen, disminuye mucho más la presión torácica, el gradiente de presión de mayor a menor. Por ese aumento de presión va hacia arriba y adelante, ¿no? Y finalmente ya tenemos la fase expulsiva, donde es una expulsión violenta del contenido. ¿Okay? Ahora, tenemos movimientos de mezcla, también llamados movimientos de segmentación, que esos movimientos están a cargo del músculo circular. ¿Qué quiere decir? Que son movimientos en el mismo lugar, sea intestino delgado o intestino grueso. En el mismo lugar no viaja, a diferencia de la peristalsis. ¿Sí? La segmentación es un movimiento de mezcla, permite que pueda ir mezclándose, tenga contacto con diferentes sustancias que se están liberando, ¿sí? Siga habiendo ruptura mecánica, ¿sí? ¿Para qué? Para que finalmente pueda haber una buena absorción o una buena formación de heces también, porque también ocurre en el intestino grueso. Y en el caso de la otra motilidad, que es la motilidad de propulsión, es básicamente la peristalsis, tal cual nosotros lo conocemos, que permite que el bolo pueda ser propulsado o las heces puedan ser propulsadas para salir finalmente. ¿Okay? Y eso está a cargo del músculo longitudinal. Ven aquí el reflejo peristáltico, es básicamente lo que hemos visto, solamente que está al revés, ustedes saben. Aquí está la luz, aquí está la mucosa, opción oral, el estímulo, la presencia del alimento que genera distensión, captado por mecanorreceptores, estimula células enteroendógenas, liberan serotonina. Tenemos a la CIPAM, que hacen sinapsis con lo que vendrían a ser interneuronas ascendentes, descendentes, y a su vez estas hacen sinapsis con neuronas eferentes, ascendentes, descendentes, y liberan, si son ascendentes, ya saben ustedes que son excitatorias, liberan acetilcolina, sustancia P, por lo tanto generan contracción. Vean a las células intersticiales de Cajarelli, preparando para que pueda contraer, ¿no? Entonces, y sigue neuronas diferentes, descendentes, que sabemos que van a estar liberando sustancias inhibitorias, ¿no? El nítrico, el BIP, el PACAP, el ATP, el monopéptido Y, que genera relajación. ¿Para qué? Para que pueda haber propulsión de la vida. Es lo mismo que les expliqué cuando hablamos del sistema nervioso entero. Sí. ¿Esta parte? Sí. Estímulo, presión del alimento, captado por mecanorreceptores. Estos van a estar estimulando a su vez a las células secretorias o enteroendocrinas que liberan serotonina, que potencian aquí a la CIPAM. IPAM. Sí, no es IPAM, es IPAM. ¿IPAM o CIPAM? IPAM. No, IPAM. Pobre del que me ponga CIPAM. Aunque sea, acuérdense, señor IPAM, aunque sea. El señor es igual. El señor IPAN. No quiero leer CIPAM, porque me han puesto. El señor Zipán. IPAN. No señor, pero sí me han puesto CIPAM. Acuérdense, son IPAM. El IPAM viene a ser ese 5H. No, esa es la serotonina. Ah, 5H. Las IPAM son estas de aquí. Estas son IPAM. Ah, Las aferentes son las IPAM. Lo que divide muchas las interneuronas ascendentes y descendentes porque obviamente inhibiendo el cambio. Claro. Ahora, aquí nos habla de la interacción cerebro-intestino, que es muy importante, lo cual es repetir un poquito lo que, por lo que empecé en la clase, cuando empezaron las diapositivas, en el sentido de que tenemos reflejos de largo alcance, porque van
hasta el sistema nervioso central, el encéfalo, pero también tenemos reflejos locales, como el cáncer. Entonces, nuevamente, estímulos externos, visuales, olfativos, gustativos, ¿le dije olfativos? Audio, no, serotonina no digo. Estímulos externos, captados por receptores visuales, llevan las aferencias hacia el centro integrador, sistema nervioso central, y las respuestas eferentes de ambas por vía simpática o parasimpática para generar un efecto. Aumenta o disminuye la motilidad, aumenta o disminuye las secreciones. ¿Sí? Y ya a nivel local, reflejos locales o de corto alcance, tenemos estímulos generados por el alimento. Distensión, viscosidad, osmolaridad, pH, presión, todos esos son estímulos que van a ser captados por receptores, megareceptores, quimioreceptores, hormonoreceptores, que ya sabemos que van a llevar esa información a través de la CIPAO, de la sinapsis con intraneuronas ascendentes, descendentes, van a llegar hasta los plexos, el local, entérico o el submucoso, y vamos a tener el efecto. Nuevamente, aumento o disminución de la motilidad, aumento o disminución de las secreciones. Esta diapositiva es lo mismo, así que voy a empezar. Y vean aquí que tenemos algunos reflejos que son muy importantes para generar estos procesos digestivos. Y un tip que les voy a dar es que acuérdense que tenemos La otra semana va a haber menos todavía. una porción oral. ¿Okay? Si el reflejo va de la porción oral a la oral, este reflejo va a ser excitatorio. Si el reflejo va de la porción oral hacia la oral, va a ser inhibitorio. ¿Sí? Inhibitorio o inhibitorio, dependiendo. Entonces tenemos aquí unos cuantos, porque en realidad son muchos más. Vean, tenemos enterogástrico, duogástrico, gastropólico, duodenocólico, ileogástrico, intestino intestinal. Entonces, si por ejemplo les pregunto, ¿el reflejo gastropólico es excitatorio o es inhibitorio? El gastropólico. Excitatorio. Vamos a poner aquí un ejemplo. Gastropólico. Va de oral a oral, de adelante a atrás. Si les digo el reflejo ileogástrico, va de oral a oral, de atrás hacia adelante. Entonces es inhibitorio. El reflejo gastropólico se activa cuando, por ejemplo, ustedes habrán visto en algún momento que le dan de comer a su perrito, y luego de comer a sardina, un ratito, y ya inmediatamente se va a buscar un lugar para poder hacer sus necesidades. ¿Sí o no? Normalmente ni bien come. Pasa un ratito, unos minutos, y ya necesita ir al baño. Sí. ¿Nunca lo han visto? Sí, a la media hora. ¿No? Sí, unos minutos, no. Y va a hacer sus necesidades. Es porque se activa el reflejo gastropólico. Es decir, es un reflejo que ya le está indicando al colon que ya tiene formadas las heces, que es el momento de que sean eliminadas. Entonces se activa un reflejo desde el estómago hacia el colon, activando a su vez a otro reflejo que es el reflejo de las heces. O por ejemplo, ya en este caso también hemos tocado el ileogástrico. El ileogástrico es inhibitorio. Normalmente ocurre cuando el quimo llega al ilio. Y ustedes saben que a nivel del ilio, así como el duodeno, el yeyuno, el ilio también ocurre
ejemplo, me acaba de llegar quimo, necesito trabajar sobre él, no me mandes más. Hasta que termine el proceso. ¿Sí? Entonces, aquí tienen algunos ejemplos porque ustedes se van a encargar de buscar un poquito de información. Llegamos a donde quería llegar, ¿no? Aquí tenemos el CMM. ¿Qué es el CMM? El complejo de motilidad motor. Complejo migratorio motor. Complejo migratorio motor. Si en el examen, en alguna pregunta, sale CMM y alguien me llama y me dice, profesora, ¿qué significa CMM? Le respondo. Complejo migratorio motor, CMM. Entonces, este complejo migratorio motor lo hablamos, por ejemplo, en el gato. ¿Sí? En la primera parte de la clase dijimos que está muy presente en el gato, está muy presente en el perro, está muy presente en los animales. ¿Cuál es su finalidad? La limpieza del tracto gastrointestinal. Va desde el estómago hasta el final del intestino delgado. ¿Cuándo se da? En fases interdigestivas, es decir, en fases de ayuno. Recuerden el ejemplo que vimos a con el músculo. Entonces, se necesita de ayuno para que se active este complejo migratorio. Y lo que vamos a ver aquí es que se va a producir en 3 fases. La primera fase, que es la que tenemos aquí en color verde, que es por la que se inicia, es una fase que se conoce como fase de quiesencia o fase de quietud. ¿Sí? Quiesencia o quietud, significa lo mismo. ¿Qué vemos aquí? Normalmente en esa primera fase vemos solamente ondas lentas. Solamente vamos a ver ondas lentas. ¿Cuánto dura esta primera fase? Va a variar entre las diferentes especies, pero puede ser entre 60, 90, hasta 120 minutos en algunas. Es el tiempo que dura esa primera fase. Completada la primera fase, pasamos a la fase 2, que es la que tenemos aquí en color azul. Esa fase 2 se conoce como la fase de actividad irregular. Fase 2, actividad irregular. Comenzamos a ver algunas salvas de potenciales. Es decir, que seguimos teniendo ondas lentas, pero también vamos a ver que hay contracciones ya. ¿Sí? Por eso se ve ya un poco más de contracción. ¿Cuánto dura esta fase? 30 minutos, 45 minutos aproximadamente. Y luego tenemos la tercera fase, en rojo, que se conoce como la fase de actividad regular. ¿Sí? La regular, de la cual ya tenemos una cadena de contracciones, salvo de potenciales. Contracciones constantemente. ¿Cuánto dura? 5 minutos a 15 minutos. Entre 5 y 15 minutos. Muy poco tiempo. ¿Cuánto de 5 a 15? 5 a 15 minutos, son contracciones muy fuertes. Aquí vamos a ver a una hormona muy presente que es la motilina, que favorece que haya esa motilidad. Y como les dije hace un momento, la finalidad de este complejo migratorio motor es la limpieza del tracto gastrointestinal. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si un perro jugando se comió una moneda, se pasó un botón, un anillo, una sortija? Acuérdense que hemos dicho que pase el contenido desde el estómago al intestino debe tener menos de 1 milímetro. Una media. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa moneda que no tiene 1 milímetro? Con ese botón que no tiene 1 milímetro. Se va a quedar en el estómago, pero tiene a este complejo migratorio. En esos 5 minutos, 10 minutos que pueda durar, es una contracción tan fuerte que va a ir de manera progresiva, como vemos aquí. Finalmente, dentro de unas horas, vamos a encontrar la moneda de ese botón en las heces. Eso ocurre normalmente fisiológicamente.
Ahora, sí puede ocurrir que ya el efecto sea muy grande y que comer comida por el amor ya no nos da vuelta. Pasa. A veces con pelotitas o incluso con... he visto hasta piedras, pero esos muñequitos que son de goma. Medias. Medias, panties. Panties, medias, calzones, de todo, ¿no? Se encuentra de todo cuando al final se hace la cirugía para poder estar con el Entonces, como les digo, puede ser que el objeto ya sea muy grande, entonces este complejo migratorio motor ya no funciona. Funciona muy bien con monedas, botones, ¿no? Objetos pequeños. Sí, funciona muy bien. El problema es cuando está loco. ¿Y qué es normalmente lo que vemos cuando llega un paciente que tiene una obstrucción por un cuerpo extraño? La mayoría de las veces, por no decir casi todas, el animal está animado, quiere jugar, ¿sí? Con él no es la cosa, le dan agua, le dan alimento y lo vomita. ¿Sí? Y normalmente, ocurre que el organismo trata con este complejo migratorio motor de hacer un empuje y muchas veces llega al modelo. Entonces es el modelo donde se queda estancado. Muchas veces sí pasa desde el estómago al modelo, sí llega a pasar, pero se queda en el modelo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Ya por lo que nos están diciendo, a veces ya nos damos cuenta, ¿no? Apenas nos dicen come, piden comida, toma agua, pero luego vomita ya y ya. Porque examinan a los pacientes, hacen la palpación abdominal y van a sentir algún objeto extraño en el estómago o quizás más frecuentemente a nivel del intestino, que no la primera parte. Si quieren confirmarlo o reconfirmar ese diagnóstico, Cuerpo. una radiografía. ¿Sí? Una radiografía y se ve el objeto extraño. En esos casos, recomendable una enterotomía, ¿sí? Para extraer ese cuerpo extraño. Y normalmente se recupera sin ningún problema, pero sí necesita reposo, ¿no? Entonces es difícil con las mascotas. Un reposo, nada de eso, y sobre todo si son hiperactivos, a veces es complicado, pero se tiene que hacer bueno, y esto se hace, aquellos que trabajan en clínica de pequeñas especies, a veces estos casos de obstrucción por cuerpos extraños es algo muy normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, algo que simula el complejo migratorio, o sea, digamos, en todo el proceso de exclusión, porque voy a pasar con el digamos, para que pase rápidamente. Laxantes. Lo que pasa es que este complejo migratorio motor solamente se activa cuando hay ayuda. Si ha comido recién o se está comiendo, No va a haber, pues. tiene que haber ayuda. Sí o sí. Solo se queda con la ayuda. Sí, solamente se activa cuando hay ayuda. Claro, pero justo acá en el sitio clínico puede comer a vomitar, ¿no? Claro, porque no avanza. Pero hay un químico que ayuda a que pueda expulsarlo sin que se atore. Sí, hay algunos fármacos, ustedes me van a pero muchas veces no es recomendable. ¿Por qué? Porque como es tan fuerte las contracciones y a veces no se pueden controlar, a pesar de que sabemos que si se da una buena dosis se va a meter, se ha visto en algunos casos que puede generar intususcepción. ¿Qué es intususcepción? Es como parte del intestino, se mete dentro de una del intestino y termina generando. ¿Sí? Algunos les dan, por ejemplo, camote que tiene fibra, pero si está la obstrucción ahí, no. Y en el caso del esófago, a veces puede ocurrir una obstrucción del esófago. Ahí hay que hacer una esofagotomía, que particularmente cuando me tocó, nunca le he hecho solamente en la práctica en la universidad, y me pareció, no me llegué en estos casos nunca. Son muy complicados. Porque hay que colocar una sonda esofágica para poder sustituir no sé, en mi cabeza dice que no me toque y que se me está dormiendo. Saliendo de la casa. Pero no, o sea, me pareció, no sé, o sea, yo no me dedico mucho a lo que es así, pero
gusto, no es mi gama. Pero cuando me ha tocado hacer en la universidad o en el trabajo antes, muchos años atrás, donde éramos un poco más todólogos, sí teníamos que hacer las en ese momento. Pero siempre decíamos, no me toque la economía. Pero es que tragan cosas con facilidad, pues. Y hay Sí. casos de esos, hay Sí, muchos. y ahí, en el caso del esófago, si hay obstrucción del esófago, ahí ya no vas a ver vómitos, no hay forma de que pueda salir. Ahí lo que vas a ver más es todo, sí, se está ahogando. Entonces Sí. tiene que ser rápido. ¿no? Yo he visto que me cortan los bordes y luego la abres y lo sacas de esa manera. Pero hay una parte acá que tienes Eso que es una utilizar. traqueotomía. Ah, Sí, las Sí, traqueotomías. Tienes que tener cuidado de no perforar la tráquea, de hacerlo rápido, porque si no, te pasa eso. Sí, bueno. Me fue un poco chocante hacer esa cirugía, esa práctica. Bueno, luego de la historia de vamos a seguir con la clase. A ver, estaba tocando el tema del esófago, ya que estamos hablando de este tema, porque a veces en animales grandes, ¿no? Por ejemplo en los bovinos, en la selva, en el norte, donde hay muchos árboles de mango, cae la fruta, es dulce, es muy palatable. Entonces, ¿qué ocurre? El bovino ingiere el mango entero, La pepa. pues la pepa y entonces se queda atascada en el esófago. ¿Qué se hace en esos casos? Muchas veces, si es un poco rudimentario y no tiene nada, Normalmente sí. antes de sacrificar, pueden, bueno, lo que sé que hacen es colocarle un lubricante para mantener el cuadro de palabras y se hace un masaje en la zona del cuello. Si funciona o no funciona, según lo que dicen es que sí, no funciona, no. Lo que sí he visto, si es que hay posibilidad, según el método veterinario, es aplicarle a lo que se conoce como carbamilcolina. Es un fármaco que ustedes no manejan. Si decimos carbamilcolina, ¿a qué le suena? Acetilcolina. Acetilcolina, sí. Sabemos que va a estimular. Va a dilatar. Entonces, lo que hace es, cuando ustedes aplican esa carbamilcolina, se va a unir a los receptores muscarínicos Y va a relajar y entonces. va a generar más contracción. Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, según colegas, dicen que sí, eso funciona muy bien. Hace que finalmente la vena de mango, por esa contracción tan fuerte que genera, caiga hacia abajo y sigue su proceso digestivo normal. Seguramente lo van a ver en clínicas rumiantes, no sé si en fármacos, pero ahí se van a acordar un poco de física. Y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre el intestino grueso. Aquí en la parte del intestino grueso también vamos a tener diferentes tipos de movimientos, principalmente de tres tipos. Los movimientos de mezcla que se dan en el mismo lugar a cuando se viajan y son muy importantes para ya ir compactando las heces. ¿Sí? ¿Qué hacen estos movimientos de mezcla? Permitir que se pueda mezclar ese quimo que ya comienza a formar las heces y se terminen de absorber electrolitos y agua. ¿Sí? Esa es su principal función. Son movimientos muy lentos, son muy suaves, porque ya necesitan la velocidad que a lo mejor un estómago o un intestino delgado necesita. Son muy suaves. Luego tenemos el peristaltismo, o movimientos peristálticos. En este caso nosotros ya sabemos que son movimientos de propulsión, lo cual suelen ser por lo general también lentos, algo suaves, permitiendo el paso ya de las heces que va avanzando. Y finalmente tenemos los movimientos en masa, en la parte final de lo que vendría a ser el colon, que son movimientos muy rápidos y muy fuertes y se activan sobre todo cuando tenemos un reflejo gastrocólico, lo habíamos hablado hace un momento. Cuando ingirió el alimento, se llenó el estómago, envía la señal hasta la parte final del colon, lo cual hace que lo que está almacenado, las heces que están almacenadas ahí, ahora sean expulsadas.
activa otro reflejo, que es el reflejo de la defecación. ¿Sí? Vamos a ver. Lo del movimiento no No, es diferente. Es diferente. Aquí no vas a ver complejo giratorio, acuérdate que va desde el estómago hasta el final del intestino delgado. No involucra al intestino grueso. Bueno, entonces, el resumen de lo que hemos visto hace un momento. Se mezclan movimientos australes, de causa, generan absorción de electrolitos y de agua, que se genera peristaltismo más lento, avanza en una propulsión lenta, y si aparece el reflejo gastropólico, tenemos los movimientos en masa más fuertes, ¿no? Va a generar, como dice aquí, un empuje más rápido. Y el perrito a buscar un lugar ideal para comenzar su reproducción. Activa un reflejo, que es el reflejo de la defecación, que es el que toca a continuación. ¿Sí? Aquí está, el reflejo de la defecación. Cuando llega el recto, las heces, ¿sí? Ese es el estímulo, que activa mecanorreceptores que van a enviar la información a través de vías aferentes, nervios aferentes que son nervios pélvicos, que van a ir hasta el centro integrador, que en este caso vendría a ser la médula sacra. ¿Sí? A nivel del sacro, ahí se queda, ese es un centro integrador. Y la respuesta de vías aferentes va a ser de dos o por dos vías diferentes, una autónoma y la otra somática. En el caso que sea, bueno, no es el caso, se van a dar los dos, ¿sí? Pero en la que es autónoma, lo que vamos a ver es que llega la señal por vía parasimpática a través de los nervios pélvicos, que también son mixtos, llega hasta el esfínter anal interno y se relaja. Se va a relajar, ¿para qué? Para permitir su expulsión. Pero tengan en cuenta que también hay una vía somática que llega a lo que debería ser el esfínter anal externo. Quiere decir que va a llegar a través del nervio pudendo la respuesta voluntaria. ¿De qué va a depender? De que el lugar, el momento, sea el adecuado para el animal para poder defecar. Ocurre principalmente con perros y gatos, no tanto con grandes especies, ¿no? Entonces, el gato esté en su arenero, ¿no? O que el perro vaya al jardincito donde siempre hace sus reposiciones, ahí sí le va a dar ese control voluntario para finalmente expulsar las heces. Miren aquí el esquema, esto tampoco lo tiene. No, por igual que todos ahí. Igual, todo lo que hemos hablado. Todo lo que el estímulo se recto por la llegada de heces, generar lo que son movimientos en masa, que hemos visto. Lo captan los mecanorreceptores, van por vías diferentes, nervios pélvicos, van al centro integrador, que sabemos la médula sacra, y la vía aferente que se haya visto, autónomo y somático. El parasimpático va a generar relajación del esfínter anal interno. Y en el somático, si las condiciones son las adecuadas, controla el esfínter anal externo. ¿Sí? Y las respuestas, ¿no?, que llegan a estos efectores, ya se refiere a la expulsión de las heces. Contracción fuerte del recto, relajación de los esfínteres y aumento de la presión intraabdominal para generar ese empuje a que las heces finalmente puedan ser expulsadas. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, no necesitas no es importante el somático. Es un poco difícil. Lo vamos a encontrar, pero no es tan importante como ocurre, por ejemplo, en perros y gatos o en los seres humanos. Nosotros esperamos a llegar a un baño para poder hacer esas discusiones también. Ellos no importa, hacen el lugar, pueden dormir en el ¿Aló? lugar, igual Sí. ellos tienen menos activo el somático. Ojo, estén presentes, sí. Estoy en clase, sí, estoy en clase ahorita, disculpe.
Sí, estoy en clase, disculpa. Nosotros hemos terminado con el libro. Por